En los primeros días de este mes de enero, las autoridades mexicanas publicaron los rostros y los datos de los máximos líderes y diferentes miembros de la organización criminal, la familia michoacana, cartel del narcotráfico que tiene el control de más de 50 municipios en México. Antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Estos sujetos están identificados como los responsables de las mayores y más crueles actos de violencia e injusticias en todo el Valle de México, Guerrero y Michoacán. Los principales líderes del cartel, los hermanos Johnny, el Pez y José Alfredo el Fresa, son los líderes máximos de esta organización, que empezó a construir sus bases en el año 2003 por el Chayo, quien fue abatido por el ejército mexicano en el año 2014, tras más de 10 años al mando de la familia michoacana. Estos tenían como ejemplo las actividades, técnicas y capacitaciones de carteles como los Zetas. En sus inicios, se hacían llamar la empresa y se movilizaban bajo estas doctrinas y prácticas que muy pronto los llevó a convertirse y ser parte del grupo élite de los carteles mexicanos. Las autoridades indican que José, el Colima, es el jefe principal de la familia en el Estado de México, lugar en el que se llevó a cabo uno de los enfrentamientos más sangrientos y violentos registrados en el país. Fue el 8 de diciembre cuando vecinos de Texcapilla se armaron de valentía con palos y machetes para enfrentar a los miembros de la organización, que los obligaba a pagar la cuota de extorsión a la que titulan el derecho de piso. Una situación que se suscitó en una cancha de fútbol, donde se llevaba a cabo una reunión con estos delincuentes, lugar y momento perfecto para desarmarlos por completo y acabar con la vida de 11 de sus miembros, entre los que estaba el líder Juan Carlos alias El Payaso. Por otra parte, en Toluca, fue donde secuestraron a 4 polleros por el mismo motivo. Esta plaza estaba liderada por Juan el Chime. Esto ocurrió el 22 de diciembre, pero en la actualidad está en conflicto con el resto de los miembros del cartel y lo están buscando para eliminarlo. Estos hombres se muestran sin miedo en las redes sociales, plataformas en las que con cierta regularidad publican videos para enviar mensajes a sus enemigos o a las autoridades, con voz fuerte y clara. Y así la mayoría de las veces salen con los rostros cubiertos, pero muchas otras no es así. Por su parte, el Davey es el representante de Sinacantepec. Valle de Bravo le pertenecía a Juan el 85, pero también fue asesinado. El Goyo es dueño de la plaza de Tejupilco, al sur del Estado de México. David, el Chuck Norris, manda en Tlaxcala. José Luis, el Rojo, mantiene el control de Lubianos. Javier el Jabalí está en Michoacán y el Gordo en Guerrero, pero fue asesinado el pasado marzo en Petatlán, en medio de una situación bastante alarmante, debido a que fue una semana en la que asesinaron a 13 personas en medio de un palenque. Y ahora, el jefe es Heliberto, el Gavilán. Ciudad de México había sido especialmente otorgada a Juan, el Johnny, después que asesinaran a El Zarco en 2022. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana indicó que las bandas de Paco Pacas, también de la familia michoacana, operaban con libertad en Iztacalco, Ixtapalapa. Pero estos no han sido los nombres de la familia michoacana desde siempre. Por supuesto, en sus inicios hubo muchos otros que han ido quedando en el camino y que en este momento vamos a mencionar. Carlos Rosales Mendoza fue uno de los fundadores del cartel de narcotráfico, la familia michoacana, y en su tiempo el principal capo de las drogas en el occidente de México, que fue asesinado en 2015. El cuerpo de Rosales, conocido como el Tisico, apareció junto a otros 3 cerca de una caseta de peaje de la autopista Siglo XXI en Michoacán. A finales de los años 90 y los primeros de la década siguiente, Rosales fue uno de los principales líderes del tráfico de drogas en el occidente y centro del país. En esa época fue jefe de Nazario Moreno González, el Chayo o el Más Loco. También del profesor de educación primaria Servando Gómez Martínez, la Tuta. Ambos fueron 2 de los personajes más violentos en el tráfico de drogas de los años recientes. Los 3 forman parte de la lista de delincuentes más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Rosales Mendoza cobró fama en 2004, cuando se supo que intentó asaltar el penal de máxima seguridad de Almoloya, hoy conocido como el Altiplano. El Tisico era el representante de la organización en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, en el occidente del país. Su misión fue arrebatar al cartel del milenio la producción de marihuana, drogas sintéticas y el trasiego de cocaína por la región. Autoridades mexicanas y de Estados Unidos consideraban al Tisico como uno de los hombres de más confianza para el líder del cartel del Golfo. Por eso, la encomienda de tomar por asalto la que en ese entonces se consideraba la prisión más segura de México.
Esta es una organización que al parecer ha sabido llevar al pie de la letra todas las normas que hay que cumplir para estar allí adentro y poder pertenecer a la banda que cada día toma más fuerza y mantiene el control de tantos estados de la República de México. Los integrantes de la familia michoacana tienen restricciones que incluyen la prohibición de consumir drogas, ingerir alcohol o conducir a velocidades excesivas. Además, se les exige comportarse con humanidad y mostrar respeto hacia los ciudadanos. Es importante señalar que estas normas no pertenecen a un club social o un grupo religioso, sino que forman parte de las reglas impuestas por uno de los carteles de droga más peligrosos de México. Se imponen sanciones severas por robos y violencia dirigida contra las mujeres. La familia michoacana surgió como respuesta al cartel de los Zetas, una organización inicialmente conformada por soldados de élite del ejército. Aunque ambos grupos fueron aliados durante un tiempo, en 2006 se enfrentaron por el control del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, el segundo más importante del país. Según las autoridades, este puerto ha sido utilizado por la delincuencia organizada para importar precursores químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas. El anuncio del nacimiento de la familia michoacana se realizó a través de inserciones pagadas en periódicos de Michoacán. En dichos comunicados, el grupo afirmaba haber surgido para defender al Estado de extorsiones, secuestros y homicidios perpetrados por los Zetas. A pesar de su declaración de defensa, la primera aparición pública de la familia fue impactante. Sus miembros arrojaron 6 cabezas humanas en una concurrida pista de baile, generando terror entre la población. Uno de sus fundadores, Nazario Moreno, el Chayo, o el más loco, es una especie de pastor religioso que exige un buen comportamiento moral a sicarios y vendedores de droga. Algunos integrantes de la familia que han sido capturados confesaron a las autoridades que sus jefes los convocan a pláticas motivacionales, donde parte de la instrucción es leer la llamada Biblia de la familia. Se trata de un documento donde el más loco escribió consejos y pensamientos, muchos de carácter religioso. Trata de hacer un bien del don que Dios te dio. Usa los poderes de la mente y vive como Dios manda, con humildad, dice uno de estos consejos. Y el otro: al andar buscando la perfección y la sabiduría, me di cuenta de que la perfección no existe, ni la sabiduría total. Creo que hay algo que se asemeja y se llama humildad, honradez, amor, generosidad, paciencia, aceptación, justicia verdadera. Practican decapitaciones, torturas y extorsiones para luego involucrarse en actos de oración y obras de caridad, representando el cartel de la familia, un ejemplo extremo de la paradoja que México enfrenta en su lucha contra la delincuencia organizada. Esta batalla sería considerablemente más fácil si los carteles fueran simplemente bandas criminales al margen de la sociedad. Sin embargo, en muchas áreas, estos grupos son una parte integrante de la sociedad. Además, existe otra teoría que sugiere que el grupo tuvo sus orígenes en la década de 1980 como una organización de autoprotección entre productores de marihuana y opio en el estado de Michoacán. Durante los años 90, estos productores formaron una alianza con los vecinos del Cártel del Golfo, participando en el lucrativo negocio del contrabando. Similar a otros carteles mexicanos, se beneficiaron de la exitosa restricción al narcotráfico liderada por Estados Unidos a lo largo del Caribe en esa época, lo que desplazó el flujo de droga hacia el oeste, hacia territorio mexicano. Aprovechando la oportunidad, los líderes de la organización decidieron expandirse y diversificarse aún más. Iniciaron inversiones en la producción de metanfetamina, asumieron el control del mercado local de DVD piratas y establecieron un servicio de cobro de deudas caracterizado por su brutalidad. Después de Nazario Moreno González y Servando Gómez Martínez, también conocidos como el Chayo y la Tuta, respectivamente, la familia michoacana ha experimentado cambios en su liderazgo y ha tenido otros miembros destacados. A continuación te proporciono algunos nombres adicionales que han sido mencionados en la relación con la organización criminal. Dionisio Loya Plancarte, el tío o el tío Chuy. Después de la captura de la Tuta, Dionisio Loya Plancarte fue identificado como uno de los líderes sucesores de la familia michoacana. También fue conocido como el tío y estuvo involucrado en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico y la violencia en la región de Michoacán. Antonio Plancarte Solís, Tony Montana o el Rey Tony, se le vinculó con la familia michoacana y fue considerado uno de los líderes emergentes del cartel. Participó en actividades criminales, pero su importancia en la organización pudo haber variado a lo largo del tiempo. Conocido por sus alias el tío o el tío Chuy, Dionisio Loya Plancarte formaba parte de la dinámica cambiante del liderazgo en las organizaciones criminales.
Estuvo involucrado en operaciones ilícitas, abordando el comercio de drogas y otras formas de crimen organizado. La utilización de apodos es común en este entorno, y sus alias reflejan la clandestinidad característica de la vida en el crimen organizado. Antonio Plancarte Solís, también conocido como Tony Montana o el Rey Tony, desempeñó un papel destacado en la familia michoacana, una organización criminal en México. Reconocido como un líder emergente, su participación se centró en actividades relacionadas con el narcotráfico y otras formas de delincuencia. Los alias Tony Montana y el Rey Tony eran los apodos que lo identificaban en el entorno del crimen organizado, reflejando la cultura de clandestinidad característica de este ámbito. El desarrollo y el destino de los líderes de las bandas delictivas más destacadas del mundo siguen patrones variados, influenciados por factores como la estrategia gubernamental, rivalidades internas y presiones internacionales. Por lo general, estos líderes emergen desde la base de la organización, ascendiendo a través de demostraciones de lealtad y habilidades en el mundo del crimen. Consolidan su poder al controlar áreas geográficas específicas y forjan alianzas estratégicas, aunque también pueden enfrentar conflictos internos. En cuanto a su destino, muchos líderes son finalmente capturados y perseguidos por las fuerzas del orden, desmantelando así la estructura de la organización. Otros encuentran su fin en enfrentamientos violentos, ya sea con fuerzas de seguridad, rivales u operativos policiales. La violencia interna y los conflictos por el poder también pueden llevar al colapso de la jerarquía de la banda. La traición por parte de asociados o colaboradores, quienes optan por colaborar con las autoridades para reducir sus propias condenas, también puede contribuir al declive de un líder criminal. En resumen, el destino de estos líderes a menudo implica arrestos, violencia interna o enfrentamientos con fuerzas del orden. El análisis de la familia michoacana revela una historia compleja de ascenso y declive, marcada por líderes notorios como Nazario Moreno González, alias El Chayo, y Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta. Estos líderes, surgidos desde los inicios de la organización, personificaron la dualidad de esta banda delictiva, involucrándose en actividades extremas como la violencia y el narcotráfico, pero también presentando una cara de supuesta defensa social y caridad. Sin embargo, su trayectoria a menudo culminó en enfrentamientos violentos, capturas o incluso disputas internas que llevaron a su desmantelamiento. Los últimos arrestos en Estados Unidos confirman lo que México ha advertido durante mucho tiempo a las autoridades estadounidenses, que las drogas que cruzan la frontera todos los días llevan también la delincuencia organizada. Pero algunos creen que la particular debilidad dentro de México la ha hecho vulnerable a los carteles. El desempleo generalizado, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la amplia brecha entre ricos y pobres configuran un terreno perfecto donde grupos como la familia michoacana pueden florecer. México y Estados Unidos han firmado acuerdos para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional, como la Operación Cóndor y el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica sobre asistencia legal mutua. México también ha reforzado su ley federal contra la delincuencia organizada para adecuarla a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Y en la actualidad, el fresa José Alfredo Hurtado Lascoaga es líder en la tierra caliente de la organización delincuencial La Familia Michoacana, quien en algún tiempo tenía su propia marca de ropa, HH Clothing, por lo que se hacía pasar como empresario textil. Él y su hermano Johnny Hurtado Lascoaga, quien se ha dicho que ya fue asesinado hace algunos años, fueron incluidos en el sexenio pasado en la lista de objetivos prioritarios del gobierno federal, dentro de la lista de los 122 capos más peligrosos y sádicos que hay en el país. Es conocido por tener varias emboscadas a policías. Una de ellas fue la de Coatepec, Harinas, en el Estado de México, donde 13 policías, 8 de la Policía Estatal y 5 de la Fiscalía, fueron asesinados por sicarios y evidenciado el hecho en videos. Estas son algunas de las prácticas que se llevan a cabo en el cartel de la familia michoacana y que deja reflejado el por qué se han perpetrado como uno de los grupos más establecidos y violentos, tanto de México como de toda la región. Sus líderes, personas que vienen de lugares donde reina la pobreza y la miseria, con poca educación y falta de empleo, bajas probabilidades de tener las cantidades de dinero que tienen, desde el trabajo honrado y que lamentablemente se mantienen a la vista de muchos jóvenes de hoy en día. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!